¿Están? Muy buenas noches. Es una alegría para nosotros, quienes formamos parte del equipo de la Escuela de Posgrado, estar con ustedes para compartir este webinar titulado Enfoque ecosistémico de las crisis familiares. Y para eso tenemos un invitado de lujo en esta noche. Me gustaría, por favor, que ustedes nos vayan escribiendo allí en el chat desde qué lugar se conectan para participar de este webinar. Bueno, yo les dije que tenemos un invitado de lujo y es así. Él estará con quien está a cargo del webinar y de compartir la exposición esta noche. Es el magíster Luis Salvador Elías Licera. Él es licenciado en psicología, es terapeuta de familia y de pareja, tiene un máster en terapia familiar sistémica por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es terapeuta avanzado en terapia individual y de pareja, focalizada en las emociones por el San Francisco Center for Emotionally Focused Therapy. También es coordinador del máster iberoamericano en terapia sistémica y docente de terapia familiar en diversas universidades, y también es docente de la maestría en Ciencias de la Familia, Convención y Terapia Familiar de nuestra universidad, la Universidad Pro Unión. Para nosotros, nuevamente repito, es una alegría que cada uno de ustedes esté participando de este webinar. Queremos anunciar, queridos amigos, ya dijimos, el magíster Luis Elías es docente de la maestría en Ciencias de la Familia, Convención en Terapia Familiar que nuestra universidad ofrece. Y queremos mencionar que justo ahora también estamos en convocatoria para esta maestría. Las clases están iniciando ya el 20 de febrero. Allí yo estoy compartiendo una breve imagen. Aquellos que estén interesados nos pueden escribir por interno para ofrecerles mayor información. Sin más, vamos a dar el pase en este momento al magíster Luis Elías. Bienvenido, magíster. Prenda su micrófono, por favor. Ok, gracias. Muchas gracias. Es para mí un gusto estar presente en este webinar y también de poder participar en la maestría de Ciencia de la Familia de la Universidad Peruana Unión. Me interesa mucho en realidad esta experiencia de la terapia familiar sistémica, ¿no? Yo diría que es mi pasión en realidad la terapia familiar, la terapia pareja, ¿no? O la terapia individual, pero con enfoque sistémico. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es poder hablar sobre un tema que está muy presente, ¿no? Que tiene que ver con las crisis familiares. Estamos nosotros viviendo, digamos, una crisis inesperada, una crisis que es la pandemia, ¿no? Es el COVID-19. Y como ven, ya llevamos cerca de un año en esta situación y que probablemente va a durar todavía más tiempo. Pero además de la crisis que estamos viviendo, esta crisis inesperada que es la pandemia, se puede decir que todas las familias atraviesan siempre diferentes crisis, ¿no? En todas las familias tenemos crisis. La idea es poder mirar, digamos, esta crisis, estas situaciones que pasan las familias, tanto estas crisis que son parte, digamos, del desarrollo propio de todas las familias, y también de las crisis imprevistas, como por ejemplo accidentes, catástrofes, ¿no? La pandemia, que son crisis inesperadas. Yo quisiera compartir un poco entonces este tema y espero que pueda ser de interés para ustedes
es un tema que seguramente también lo vamos a trabajar en, en la maestría en Ciencia de la Familia de la Universidad Peruana Unión. Este es una especie de adelanto, ¿no? Vamos a tratar, vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la familia y este enfoque que estamos dando de la familia como un sistema. Lamentablemente, algunas veces esto implica usar una terminología que tiene, digamos, todo un trasfondo que a veces no hay mucho tiempo como para poder explicar de qué se trata todo este trasfondo, porque hay toda una epistemología, ¿no? Hay toda un desarrollo conceptual que se ha ido, digamos, elaborando a través de más de 50 años que tiene la terapia familiar como una disciplina también, ¿sí? Entonces, voy a tratar en lo posible de explicar algunos de estos términos. No sé si todos ustedes son psicólogos, si todos ustedes de repente tienen algún tipo de información o formación en terapia sistémica, ¿no? Eso ayudaría mucho para poder entender un poco de lo que estamos tratando, pero yo voy a tratar en lo posible de explicar en todo caso lo que estoy planteándoles, y si alguno de ustedes quisiera, digamos, aclarar algo más, algunos términos, algunos conceptos, pueden usar el chat entonces para poder aclarar esos términos, ¿sí? Entonces, permítanme compartir la pantalla. Quiero mostrarles unas diapositivas. Vamos a ver qué ha pasado. Déjenme ver por qué no aparece la diapositiva. Ahí está. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Yo le puse este nombre, digamos, a este webinar, enfoque ecosistémico de las crisis familiares, por dos motivos. Por un lado, porque es parte, como les digo, de la maestría en ciencia de la familia, con esta mención en terapia familiar, ¿no? Entonces, la idea es hablar de este enfoque ecosistémico. Y por otro lado, porque estamos viviendo nosotros una situación crítica, estamos viviendo una crisis. Entonces, era una oportunidad para poder ver estas crisis familiares desde este enfoque ecosistémico. Vamos a ir hablando sobre esto, ¿no? De tal manera que podamos ir aclarando algunos. Con el estrés ocasionado por la pandemia, ¿no? Si todos nosotros estamos sufriendo una situación de estrés, ¿no? Y eso afecta al individuo, afecta a la familia, afecta a la sociedad en su conjunto. Pero no solamente a nuestra sociedad, a nuestra familia, sino a las familias del mundo entero, a las sociedades del mundo entero. Esto es lo interesante de esta crisis, ¿no? Cómo es que es una crisis global, ¿sí? Para eso necesitamos de alguna manera saber de qué estamos hablando, ¿no? Fíjense, la palabra crisis tiene su origen en una palabra griega que es crino, ¿no? Y que significa elegir, ¿no? Cuando hay crisis, entonces
tiene que ver con una opción de elegir. Por otro lado, ¿sí? Los chinos, ¿no?, escriben la palabra crisis con dos ideogramas que significan peligro y suerte u oportunidad, ¿sí? Entonces, esta palabra tiene esas dos acepciones en chino. Puede implicar peligro o puede implicar suerte, oportunidad, ¿sí? Entonces, podemos verla como la crisis como una amenaza, pero también como una ocasión para cambiar en una determinada situación. Pero la elección que nosotros podamos hacer, en realidad no la podemos prever. ¿De acuerdo? O sea, la crisis tiene cierto grado de incertidumbre. Y esta crisis que estamos viviendo, nosotros estamos experimentando esa incertidumbre de una manera muy, muy clara. A ver, por otro lado, algunos autores, digamos, de la terapia familiar han definido también la crisis como, por ejemplo, Pittman. Frank Pittman es un terapeuta familiar, ¿no? Él habla de las crisis como que las personas que experimentan, digamos, las crisis están viviendo un cambio, ¿no? Y frente a este cambio pueden reaccionar de diferentes maneras. Pueden, digamos, echarse hacia atrás, ¿no? Y esperar que los cambios ocurran, es decir, bueno, espero pasivamente, esto va a haber un cambio y espero pasivamente que ocurra. O tratar de dirigir el cambio, lo cual es bien complicado, es muy difícil realmente poder dirigir el cambio en una crisis, o encontrar a alguien a quien achacar el estado de crisis, ¿no? Puede ser los políticos, pueden ser, como muchas veces, digamos, se está diciendo en esta pandemia, que el virus ha sido creado en un laboratorio y que tiene que ver con intereses económicos, intereses políticos, ¿no? Hay muchas ideas que están relacionadas con esta crisis, con esta pandemia, ¿no? Y muchas personas proyectan entonces su angustia, la proyectan en otras personas y les echan la culpa de alguna manera de lo que está pasando. En otros casos uno puede pedir ayuda para impedir que este cambio ocurra, ¿no? Ir a un terapeuta, por ejemplo, para poder tratar de restablecer, digamos, un equilibrio que de repente sentimos que eso es mucho más deseable a tener que cambiar, ¿sí? Esto es lo que nos dice Pittman entonces. Mathilde Durranquet es una trabajadora social y ella dice que la crisis es un estado de conmoción, de parálisis, ¿no? En una persona que sufre o ha sufrido un gran shock. Y este estado, digamos, de conmoción, de parálisis, sobreviene cuando el estrés actúa sobre un sistema, ¿no? Una familia, una sociedad, el mismo individuo, y requiere un cambio, pero este cambio no está dentro del repertorio de conductas que tiene la persona, la familia, sino que justamente por eso es que se da la crisis, porque uno no sabe cómo manejar la situación que está viviendo. Entonces, la persona o la familia se encuentra ante un obstáculo que no puede superar por sus propios medios, porque no tiene este repertorio habitual de respuestas que le permite entonces lidiar con la crisis. Hay otro autor, ¿no?, que habla de algunas características de las crisis, ¿no? Este también son algunas características de Pittman, que menciona Pittman, ¿no? Y dice que la crisis es un complejo de eventos traumáticos que afectan al sistema. Estas crisis pueden tener carácter endógeno, es decir, pueden ser del mismo sistema, ¿no?
al interior del sistema, al interior de una familia, por ejemplo, o de carácter exógeno, es decir, que está fuera del sistema, fuera de la familia. Esta crisis implica una serie de eventos que pueden estar o no seguidos de un cambio y que se generan procesos de desorganización, reorganización y cambio. Es decir, querramos o no, entonces una crisis puede implicar un cambio o seguir nosotros en una situación de crisis, y hablamos en ese caso de algunas crisis crónicas, ¿no? Y podemos ver nosotros a familias que están en una crisis tras otra, ¿no? Eh, y, y, y no hay manera de que esta familia nos pasa algo y después nos vuelve a pasar algo. ¿Tendrá que ver con la mala suerte o de repente no tiene esta familia los recursos necesarios como para poder hacer un cambio y poder, por ejemplo, enfrentar esta crisis? Pittman nos habla de 4 tipos de crisis, ¿no? Hay estas crisis de desarrollo, que como le digo, son las crisis propias, digamos, de todas las familias, ¿no? Porque todas las familias están sufriendo una serie de cambios, ¿no? Y al igual que el individuo, ¿no? El individuo tiene lo que se llama un desarrollo psicosocial, emocional, ¿no es cierto? Y va pasando por diferentes etapas, ¿no? Igual una familia también está en un permanente cambio, y este cambio también se da en diferentes etapas y le llamamos el ciclo vital de la familia, ¿sí? Por otro lado, hay crisis más bien que no son propias de este desarrollo, de estos cambios que se presentan en una familia, sino más bien que son externas al sistema. Por eso se le llaman crisis inesperadas. Luego Pittman también habla de crisis de cuidador, ¿no? De personas o instituciones algunas veces que están a cargo de la familia, que apoyan a esta familia, y llega un momento en que estas familias ya no pueden, digamos, o este cuidador ya no puede hacerse cargo, y eso genera crisis. Y por otro lado, hay las llamadas crisis estructurales, ¿no? Las crisis estructurales tienen que ver ya con esta organización interna de la familia, con las normas, con los roles, con las reglas que son propios de la familia, y que de alguna manera estas normas, estos roles, estas reglas no están ayudando a que la familia pueda manejar las diferentes situaciones que se presentan. Todo esto, o sea, todos estos tipos de crisis son formas diferentes entonces como se genera tensión en una familia, ¿sí? Podríamos brevemente, digamos, mencionar algunas características de estos diferentes tipos de crisis, ¿no? Por ejemplo, las crisis de desarrollo, también llamadas crisis normativas o esperadas, porque de alguna manera uno sabe que van a ocurrir, ¿no? Y son entonces estas diferentes etapas por las cuales pasa una familia, ¿no? Desde la conformación de la pareja, ¿no es cierto?, el matrimonio o la convivencia, el nacimiento de los hijos en edad preescolar, los hijos adolescentes, los hijos emancipados. Luego, lógicamente, ya cuando los hijos se emancipan, la pareja nuevamente se queda sola, la pareja de padres, y a esto le llamamos el nido vacío. Y luego viene la etapa de la viudedad, porque uno de los miembros de la pareja fallece, ¿no? Antes puede haber también la etapa de la jubilación, ¿sí? Pueden haber algunos ciclos vitales también alternativos, ¿no? No todas las familias pasan por este tipo, digamos, de etapas.
hay otras etapas que pueden darse dependiendo de la situación de la familia, ¿no? En estas transiciones normativas o esperadas, es muy importante la ceremonia, los rituales, porque facilitan estos cambios en este desarrollo familiar, ¿no? Los rituales muchas veces son rituales de transición, como por ejemplo el que un niño vaya al jardín, ¿no? Vaya a la etapa de educación inicial y que los padres le compren, digamos, sus útiles, lo acompañen al nido, al jardín, ¿no? Tengan una ceremonia de bienvenida y todo eso. Ese es un ritual, por ejemplo. Y es un ritual de transición en donde este niño se desprende de la casa y pasa a un ambiente diferente, ¿no? Las crisis inesperadas o no normativas, ¿no? Son eventos, como su mismo nombre lo dice, que no se esperan, ¿no? Y uno, por ejemplo, se casa, pero no piensa en que se va a separar. Entonces, una ruptura conyugal provoca una crisis, ¿no? Por otro lado, también un miembro de la familia con alguna discapacidad también puede provocar una crisis, ¿no? Le digo puede provocar, porque no necesariamente todos estos eventos van a generar crisis, ¿no? O si generan crisis, las familias las superan, algunas con mayor facilidad que otras. Una enfermedad crónica también puede generar crisis, ¿no? La migración, por ejemplo, cuando una familia tiene que desplazarse de un país a otro, de una ciudad a otra, ¿no? Los accidentes, la guerra, los desastres naturales, ¿no? Esta pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, la pérdida del empleo del padre o de los padres, también son crisis inesperadas o no normativas. La pandemia, por ejemplo, según Slaikeu, ¿no? Se caracteriza como crisis inesperada porque aparecen de repente, ¿no? Son imprevisibles, uno no puede saber que van a ocurrir. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, no, pero ya se sabía, ¿no? Hay un video de Bill Gates en donde él habla de que va a ocurrir una crisis que está relacionada con un virus y que va a afectar a toda la sociedad. Hay un video sobre eso. Hay muchas personas videntes, personas que leen cartas y que de alguna manera decían que esto iba a ocurrir en el 2020, en el año 2020. Miren, podemos hablar de coincidencias, casualidades, lo que sea, ¿no? Pero en realidad es muy difícil poder decir que realmente esto iba a ocurrir, ¿sí? Y estas crisis tienen características de emergencia, ¿no? Porque imagínense ustedes un virus que contagia a toda una población. Entonces, inmediatamente tenemos que tomar medidas para poder controlar este contagio, ¿no? Y de ahí la cuarentena, y de ahí las vacunas, y todas las medidas que se han ido tomando, ¿no? Y como ustedes ya podrán darse cuenta, estas crisis tienen ese potencial de afectar a toda una comunidad y en este caso afectar a todo el planeta, ¿sí? Y como hemos visto, igual también las crisis inesperadas tienen estas dos acepciones, ¿no? Por un lado implican peligro, implican inclusive pérdidas, muertes, pero por otro lado también implican oportunidad. Vamos a hablar después cómo es que esta pandemia también ha sido una oportunidad de aprendizaje, ¿no? O es una oportunidad de aprendizaje. Después está la crisis del cuidador, que como les digo, son familias que están bajo el cuidado de otras personas, ¿no? La familia de origen de alguno de los padres,
alguna institución, un psicólogo, una trabajadora social, el colegio, la iglesia, ¿no? Son instituciones o personas que están a cargo de una familia. Pero llega un momento que este cuidador se aburre o ya no puede desempeñar ese rol de cuidador y la familia entonces entra en crisis porque siente que no tiene los recursos, no tiene las estrategias para poder sacar adelante al sistema familiar. Porque en realidad han estado bajo el cuidado de un tercero, ¿no? Que es un tercero en quien ellos han depositado su confianza, ¿no? Para que puedan ayudarles a resolver todos sus problemas. Y por último, las crisis estructurales, ¿no? Aquí, digamos, las crisis estructurales tienen que ver con la estructura familiar. Esta estructura familiar, como les decía, son, digamos, normas, son reglas, son roles, cómo la familia se organiza para funcionar y que son, en realidad, aspectos no visibles, ¿no? Pero que son muy importantes en una familia. Le dan esa estructura de funcionamiento a la familia. Entonces, se puede decir que todas las crisis tienen algo de estructural, ¿no? Porque afecta, en una crisis es necesario que haya un cambio de roles, es necesario que cambien las normas, es necesario que cambien las reglas en una familia, ¿sí? Ya lo estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? Hay un cambio de normas a nivel de la sociedad, hay un cambio de normas al nivel de la familia, se han tenido que desempeñar diferentes roles, los padres han terminado siendo maestros de sus hijos, ¿no? Los chicos han tenido que aprender a aprender a través de clases virtuales, los adultos aprender a trabajar también de manera remota, es decir, como se dan cuenta, hay una serie de cambios en cuanto a roles, en cuanto a normas, en cuanto a reglas. Pero en una crisis estructural, esto es mucho más acentuado, ¿sí? Y, digamos, vamos a encontrar, por ejemplo, algunas situaciones de alcoholismo en alguno de los miembros de la familia, o de violencia, o algunos intentos de suicidio, o que de repente hay cambios de empleo. Esto afecta significativamente a la familia, ¿no? Porque la familia tiene una estructura que de repente no le permite afrontar esta situación. Y por eso es que se requiere de una ayuda externa. Algunas veces un terapeuta, por ejemplo, porque la familia no ve los problemas como que están entrelazados, son interdependientes, sino que piensan que es propio, por ejemplo, de alguno de los miembros de la familia, ¿no? O sea, el padre alcohólico es el padre alcohólico y es el que tiene que tener terapia y él es el problema, ¿sí? Y por lo tanto los demás miembros de la familia no ven que en realidad el problema tiene que ver con todos, ¿no? Porque así funcionan los sistemas. Un sistema es un conjunto de integrantes, un conjunto, en este caso, en un sistema familiar, un conjunto de individuos, ¿no? Que se interrelacionan, son interdependientes, ¿no? Por lo tanto, si es que uno lo ve de esa manera, como que es individual y que no me afecta o no afecta a los demás miembros de la familia, entonces eso no ayuda a que pueda, digamos, darse una solución al problema, ¿sí? Y esto implica entonces que son familias poco flexibles, ¿no? Familias que no se pueden adaptar fácilmente a los cambios, por lo tanto, estas familias están más propensas a la crisis, ¿no? A este tipo de crisis. También podemos hablar de que hay crisis múltiples, ¿no? Por ejemplo, una crisis de infidelidad. Esta crisis de infidelidad puede tener las 4 formas que hemos hablado, ¿no? Puede ser algo inesperado, porque nadie espera que su pareja sea infiel, ¿no es cierto? Puede tener también como ser parte de una crisis de desarrollo, por ejemplo, ¿no?
de repente están esperando a su primer hijo, la esposa queda embarazada y por diferentes motivos deja de tener intimidad sexual la pareja, la esposa de repente se enfoca más en su embarazo y después cuando nace el hijo en el hijo y dejan de ser pareja. Entonces, esta crisis de desarrollo afecta, digamos, la relación de pareja y no se justifica que alguno de ellos pueda involucrarse en una aventura extraconyugal. No se justifica porque la persona comete esta infidelidad, es responsable en realidad de este comportamiento, pero tiene que ver con las crisis que está pasando esta pareja, ¿de acuerdo? También puede tener que ver con la estructura, cómo esta pareja tiene ciertas reglas, ciertos roles, ciertas normas que no ayudan a que puedan, por ejemplo, enfrentar este embarazo, puedan enfrentar, digamos, cómo es que la relación de pareja ha ido desgastándose, por ejemplo, ¿no? O tiene que ver también con una crisis de cuidador, o sea, esta pareja siempre estuvo recurriendo a la familia de origen, a los padres de ella o de él, ¿no? O siempre recurriendo a la iglesia, ¿no? Que sea la iglesia, que sea el pastor, que sea las personas, digamos, que aconsejan, que asesoran, quienes tengan que estar ayudándoles a resolver sus problemas. Es necesario hablar también del estrés, ¿no? Porque como les decía, la crisis tiene que ver con situaciones que generan estrés, ¿sí? Y el estrés es un proceso, ¿no? En realidad biológico, ¿no? Y se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o un acontecimiento como amenazante, como un riesgo, ¿no? Y que no tiene los recursos, uno siente que no tiene los recursos como para afrontar esta situación. Y hemos dicho que una persona percibe esta situación como amenazante, porque no todas las personas ven un hecho como estresante. Algunas personas en realidad no ven, digamos, algo como estresante que sí es estresante para otra persona, ¿sí? Por ejemplo, para una persona perder el empleo puede ser muy estresante. En una pareja, de repente, ella siente que su esposo ya no tiene empleo, lo han despedido o él ha renunciado. Para ella puede ser muy estresante y va a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar el alquiler del departamento? ¿Cómo vamos a pagar los alimentos? ¿Y cómo vamos a pagar la educación de los chicos? ¿Y cómo vamos a poder mantenernos? ¿Cómo vamos a poder subsistir? ¿No? Y él va bien tranquilo, puede pensar que esta pérdida del empleo es una oportunidad porque ya no le gustaba su trabajo. Y es una oportunidad para poder encontrar algo nuevo, algo diferente, en donde él se sienta mucho más cómodo, ¿no? Entonces, fíjense, es necesario poder diferenciar entonces entre estrés y distrés, o sea, el estrés como una condición natural, una condición biológica, ¿no? En donde una persona siente que no se siente preparada para enfrentar una situación, ¿no es cierto? Pero también puede ser visto como una oportunidad, ¿no es cierto? Sin embargo, hablamos de el distrés como una situación de estrés, pero displacentera, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva entonces a hablar de dos tipos de distrés. Un estrés agudo, ¿no? Y hay algunos signos de alerta que nos permiten identificar este estrés agudo. La persona siente fatiga, cansancio, hay dificultades para dormir, dolores de cabeza, hay cambios en los hábitos de alimentación, hay molestias digestivas, etc., ¿no?
Puede haber también síntomas emocionales como irritabilidad, ansiedad, sentimientos de culpa, ¿no? Pesimismo, estar a la defensiva. También algunas dificultades más de tipo cognitiva, como por ejemplo dificultades de concentración en el trabajo, el no asistir al trabajo, ¿no? Este absentismo. También en las relaciones, en la comunicación con los compañeros de trabajo o con la pareja, con la familia, ¿no? Estas señales entonces pueden ser debidas a un síndrome orgánico, pero también puede ser parte de este estrés agudo, ¿no? Por eso es importante descartar si es un problema orgánico. Aquí está entonces la sintomatología del estrés agudo, ¿no? Clasificado en diferentes categorías, ¿no? Categoría de hiperalerta, de reexperimentación, de evitación, síntomas disociativos y deterioro también de la capacidad funcional. Y el otro es el distrés retardado, ¿no? Las reacciones son muy parecidas a las reacciones del estrés agudo. También son de tipo cognitiva, físicas, emocionales, conductuales, ¿no? Que tienen que ver igual, entonces, como lo que hemos mencionado. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta entonces que los síntomas descritos para el trastorno de estrés agudo, ¿no? Se presentan como imágenes intrusivas, ¿no? Hay sueños, hay pesadillas, hay visiones de escenas de la situación traumática, ¿no? Hay miedo de que se repita la situación, hay síntomas físicos, emocionales que no existían antes del incidente. Cuando uno sufre, por ejemplo, un accidente vehicular, se pueden presentar todas estas situaciones. La infidelidad también, por ejemplo, puede generar este tipo de distrés, ¿no? Este trastorno de estrés, que puede ser agudo o puede ser inclusive un estrés postraumático, ¿no? Es decir, ya la infidelidad ya pasó, pero la persona sigue presentando todavía todos estos síntomas. Hay ciertos patrones básicos que son propios, digamos, de estos tipos de estrés, ¿no? Pero no todos reaccionamos de la misma manera frente a estas circunstancias, ¿no? Hay una gama muy diferente de reacciones y de sentimientos que cada persona puede tener. Hay algunas personas que pueden sentirse muy abrumadas, confundidas, inseguras acerca de lo que está sucediendo, y otras, como les decía, pueden tomarlo con mucha tranquilidad. Hay personas que tienen mucho miedo o pueden sentir mucha ansiedad, y otras sentir más bien o mostrarse insensibles, indiferentes. Algunas personas pueden tener reacciones leves y otras más bien pueden tener reacciones graves y muy graves, ¿no? ¿De qué depende? Entonces, depende de la forma de evaluar el suceso, cómo uno evalúa el suceso, pero también de las capacidades que uno tiene para hacerle frente a este estrés, ¿no? Por otro lado, hay características personales también que influyen y algo muy importante, el apoyo social. El estrés familiar es algo, digamos, que podríamos verlo de una manera específica, ¿no? Miren, la familia, les decía, es un sistema. Y una de las propiedades de la familia como sistema es la tendencia a, por un lado, mantener una estabilidad, y a eso se le llama morfostasis, y por otro lado, a evolucionar hacia nuevos niveles de desarrollo y de crecimiento, y a eso se le llama morfogénesis. Entonces, la familia tiene esta función, digamos, de mantener una cierta estabilidad, pero también tender al cambio, ¿no? Entonces hay esta relación dialéctica entre la morfostasis y la morfogénesis, ¿sí? Entonces podemos hablar de que el equilibrio que tiene una familia no es estático, sino que más bien es una forma como la familia se organiza en una cierta área de estabilidad, pero que está expuesta a oscilaciones o fluctuaciones. Y para mantener este equilibrio, entonces, la familia tiene que cambiar su organización,
tiene que asimilar estas diferentes, digamos, fases, que como hemos visto son fases que van dándose a través del tiempo, ¿no? Yo no quisiera entrar más, digamos, en estas definiciones, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que la familia no funciona de una manera aislada, ¿no? Eh, la familia está en relación con otros sistemas, ¿no? Y hay una parte o un sistema, digamos, en donde están los sistemas más pequeños, como la familia, la escuela, el grupo de pares, y le llamamos el microsistema, ¿no? Y hay un exosistema, lo que está fuera de estos grupos, que tiene que ver con el trabajo, el vecindario, los servicios institucionales, las redes de relaciones sociales, la iglesia, por ejemplo, los diferentes instituciones como los clubes, por ejemplo, y ese es el exosistema. La relación entre el microsistema y el exosistema se le llama mesosistema. Y por otro lado, está el sistema más grande, en donde están los valores culturales, están los sistemas de creencias, están los sucesos históricos, las ideologías, y a eso le llamamos el macrosistema. Entonces, la familia está en interrelación con estos otros sistemas, ¿sí? Al interior, pero también al exterior. El estrés familiar ha sido explicado de diferentes maneras, ¿no? Hay algunos autores, por ejemplo, como Hill, que dicen que hay un evento estresor, ¿no? Y este evento estresor depende de los recursos familiares y del significado que atribuye la familia a este evento estresor para que se genere o se desenlace una crisis, ¿no? Pero el problema de este modelo es que no dice, por ejemplo, que la familia tiene capacidad de ajustarse, ¿no? Otros autores como McCool y Patterson, por ejemplo, dicen que la acumulación de tensiones y estresores familiares sobrepasan la capacidad de ajuste del sistema familiar y esto lo hace entrar en crisis. Y está asociado entonces con el deterioro del funcionamiento familiar y del bienestar de sus miembros. En el estrés familiar intervienen componentes externos de la familia, ¿no? Ya hemos mencionado como la cultura, el contexto económico, así también como los componentes internos del sistema familiar. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, Voss. Entonces, si nosotros habláramos sobre estos diferentes tipos de crisis y cómo afectan a la familia, podríamos ver, por ejemplo, cómo una crisis familiar inesperada como una enfermedad afecta tremendamente a una familia, ¿no? Hace, por ejemplo, que el funcionamiento de la familia pueda entrar en un serio problema, ¿no? La familia, para adaptarse a esta enfermedad, tiene que poner una serie en funcionamiento una serie de mecanismos de autorregulación, ¿no? Y los cambios que se producen en las familias en relación, por ejemplo, con la enfermedad, no tienen un patrón específico. Les decía que es imprevisible en realidad el poder elegir qué hacer en estos casos, ¿no? En algunos casos hay desajustes muy grandes cuando las enfermedades son graves, por ejemplo. También pueden considerarse como, digamos, como crisis las enfermedades porque tienen esta capacidad de desorganizar al sistema familiar, ¿no? Algunos factores entonces que condicionan el impacto de la enfermedad en la familia tienen que ver en qué momento del ciclo vital se encuentra la familia. Es muy diferente que la familia, por ejemplo, esté conformada solamente por la pareja a que esté conformada ya con hijos adolescentes, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver también con la flexibilidad o rigidez de la estructura familiar, los roles familiares, por ejemplo. Tiene que ver con la cultura familiar. Tiene que ver con el nivel socioeconómico de la familia. Indudablemente, si una familia tiene más recursos económicos, va a poder enfrentar con mayor facilidad cierta crisis. Tiene que ver con el nivel de comunicación familiar, con el tipo de respuesta familiar, con la capacidad del grupo familiar para resolver conflictos, con los síntomas también
que se pueden generar por, por la enfermedad. Estos síntomas pueden ser, por ejemplo, de aislamiento o de abandono, ¿no? Hay personas que frente a la enfermedad se aíslan, se abandonan, ¿no? O puede generar conflictos porque de repente la esposa comienza a tener ciertos roles de cuidar, de vigilar, de poner ciertos límites y que entran en conflicto con la persona que está enferma. Se generan conflictos de pareja, hay problemas económicos, lógicamente, hay una serie de emociones como negación, cólera, miedo o también ambivalencia afectiva. Por un lado, puede haber, digamos, tristeza, por otro lado, puede la persona tratar de mostrarse alegre, ¿no es cierto? También podemos encontrar en una familia crisis múltiples, ¿no? Una crisis de desarrollo y, por ejemplo, una crisis inesperada, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos hablar de la crisis de desarrollo de las familias con hijos adolescentes. Nosotros ya sabemos que la adolescencia, por ejemplo, es un periodo de la vida en la que los niños pasan a la edad adulta. Esta etapa en realidad no es una etapa así como en donde uno diga va a durar una determinada cantidad de años, pero ahora actualmente, por ejemplo, la adolescencia es un proceso que se ha alargado mucho, ¿no? Ya no acaba cuando los hijos tienen 18, 19, 20 años. Ahora podemos tener a hijos adolescentes hasta los 30, 35 años, porque siguen comportándose como si fueran adolescentes, ¿no es cierto? Pero es una etapa en donde hay una serie de cambios internos, ¿no? Los adolescentes sufren cambios físicos, psicológicos, conductuales, sociales también, ¿no? Y por supuesto que tiene que ver también con factores externos como la cultura y también la situación socioeconómica de la familia, ¿no? Se supone que entonces que esta etapa acaba cuando ya los hijos tienen cierta independencia y autonomía, ¿no? Cuando estamos en esta etapa de la adolescencia, hay una serie de estresores para los adolescentes, ¿no? Hay una serie de exigencias que tienen que ver con su desempeño académico, ¿no? Exigencias, temor al fracaso, hay problemas relacionados con la autoestima, todos los cambios que sufren los adolescentes lo hacen sentir como que no son agradables, no son atractivos, ¿no? Y eso les puede generar problemas con la autoestima. Hay cambios en el cuerpo, especialmente durante la pubertad. Hay problemas en la socialización, también para poder insertarse en el grupo de pares. Hay problemas en la relación con la familia, con los padres. Y hay incertidumbre acerca del futuro. Imagínense entonces ustedes ahora, ¿no? Que un adolescente que está con todos estos retos de adaptarse a sus cambios físicos, de construir una personalidad adulta, que está cuestionando valores, no todo lo que los mayores le han enseñado, ¿no? Cuestiona la política, la religión, cuestiona los valores familiares, cuestiona todo, ¿sí? Está configurando una identidad social y una identidad también de pareja, está decidiendo su futuro profesional y laboral. Imagínense ustedes, entonces ustedes, a una familia que está en esta etapa del ciclo vital, familia con hijos adolescentes, donde están enfrentándose todos estos retos que no son solamente del adolescente, sino que también son de los padres y de los otros miembros de la familia. Ahora, pongan ustedes a este adolescente frente a la pandemia. Mire, la pandemia para el adolescente lo ha llevado a una situación que es totalmente nueva. Nueva en el estudio, nueva en el trabajo para los padres, nueva en la vida cotidiana, nueva en las relaciones. Ahora las relaciones ya no son físicas, presenciales, son virtuales. Entonces, esta crisis se percibe como amenazadora y los adolescentes, como todos nosotros, reaccionamos con ansiedad, con rabia, con tristeza, con miedo. Y hay tres aspectos, fíjense, que son muy importantes. La incertidumbre, ¿no?
Vemos a esta crisis como imprevisible realmente, pero a todo nivel. No sabemos si vamos a poder estudiar de manera presencial este año. No sabemos si vamos a seguir trabajando de manera remota. Los terapeutas, por ejemplo, hemos tenido que comenzar a hacer terapia virtual. Terapia usando el Zoom, usando las videollamadas, terapias usando diferentes, digamos, programas para poder conectarnos con nuestros clientes o pacientes, como queramos llamarlos. ¿No es cierto? O sea, pero esta incertidumbre en realidad nos ha llevado a tener que experimentar nuevas situaciones y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Por otro lado está esta presencia de la muerte, ¿no? Este temor de que realmente a partir del contagio podamos perder a personas, a seres queridos, ¿no? Y pasar por un proceso de duelo. Y por otro lado, fíjense, lo que nos ha llevado esta pandemia es a ser conscientes de esta propiedad de los sistemas que es la interdependencia. Todo lo que pasa en el mundo nos termina afectando. Y lo que nos afecta a nosotros afecta también al mundo. Lo que pasa con la familia en general afecta al individuo y lo que pasa con el individuo afecta a la familia. Esta interdependencia, ¿no?, que se ha hecho tan visible a partir de la pandemia, es una propiedad de todos los sistemas. Solamente que no lo hemos querido ver, ¿no? Y nos hemos ido, digamos, acostumbrando a funcionar como si fuéramos personas independientes que no tenemos nada que ver con el otro. Y por eso es que hacemos cosas que pueden afectar, digamos, por ejemplo, a otra persona, a la sociedad, al ambiente, a nuestros vecinos, pero de una manera equivocada porque en realidad no somos conscientes de esta interdependencia, ¿no? ¿Cuál es el significado entonces de esta crisis dentro de este proceso de cambio en los adolescentes, ¿no? Probablemente que se añade mayor incertidumbre e inseguridad sobre el futuro de los adolescentes. Muchos chicos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar preparados? Por ejemplo, los chicos de quinto de secundaria, ¿vamos a estar preparados para ingresar a la universidad? Y una vez en la universidad, todo lo que hemos aprendido, entre comillas, durante este año nos va a servir, ¿no? Y encima, digamos, coincide con estos cambios físicos, hormonales, que incrementan el nivel de estrés. Por otro lado, no tenemos control sobre la propia vida, ¿no? Ya nuestra vida no está totalmente bajo nuestro control. Nosotros tenemos que comenzar entonces a tomar una serie de previsiones, protocolos, ¿no? Que nos ayuden a poder, digamos, sentir cierta seguridad, ¿no? Cierta seguridad. Por otro lado, esta crisis se presenta en una situación, entonces, en donde hay esta confrontación entre el adolescente y el mundo adulto, ¿no? Le decía que las crisis tienen también, digamos, esta posibilidad de ser una oportunidad. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto cómo muchos adolescentes han desarrollado actitudes prosociales. Han ayudado en casa, por ejemplo, han asumido ciertos roles que no los asumían antes, han ayudado a sus compañeros, han ayudado a otras familias, se han organizado para poder ayudarse mutuamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ha sido una oportunidad. Pero también se puede disparar el aislamiento, como ha ocurrido con muchos chicos que se encierran en sus habitaciones con esto de que están, digamos, recibiendo las clases virtuales, terminan las clases virtuales y luego se encierran y comienzan en los videojuegos y todo ya se convierte entonces en el dormitorio, en el lugar, digamos, en donde hace toda su vida. Y por supuesto también muchas veces se pueden presentar conductas disruptivas que tienen que ver con el estrés entonces que se está viviendo y que ya los chicos se sienten cansados, irritados, fastidiados, quieren salir y algunas veces se enfrentan a los padres, discuten, pueden hacer cosas que están fuera del protocolo y que
incrementan el riesgo, ¿no? También, ¿no? Como oportunidad se han dado todas estas nuevas formas pues, de aprender, ¿no es cierto?, de comunicarse, de relacionarse. Por otro lado, en algunos casos se puede desencadenar. No provoca, ¿de acuerdo? La crisis no provoca la aparición de trastornos mentales, pero sí puede desencadenar estos trastornos mentales, ¿no? En conclusión, entonces, estamos en una situación en donde es una etapa de la familia donde hay, digamos, una serie de cambios, ¿no? Pero además la situación que estamos viviendo no la podemos controlar, es una situación de mucha incertidumbre y entonces estamos viviendo una situación de crisis, ¿sí? Una crisis que es propia entonces del ciclo vital de la familia, pero también una crisis inesperada, una situación externa que digamos, suma a estos cambios propios del ciclo vital. Y por lo tanto, lo que encontramos es riesgo por un lado, ¿no? Riesgo de que ocurran todas estas situaciones que hemos mencionado, pero también podemos encontrar esta crisis como una oportunidad para desarrollar recursos que nos permitan, como familia, enfrentar diferentes situaciones, como una oportunidad para poder hacer cambios, ¿no? Que tengan en cuenta, por ejemplo, al otro, que tengan en cuenta a los demás, ser conscientes de esta interdependencia que nos permita entonces estar o cuidar lo que hacemos porque sabemos que lo que hacemos afecta a otros y lo que hacen otros nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de poder darnos cuenta que podemos trabajar de manera remota, podemos atender a nuestros pacientes, a las familias, a las parejas de manera remota. Podemos también darnos cuenta que podemos hacer una serie de situaciones que antes no las podíamos hacer, porque de repente teníamos a la familia extensa lejos, en otros lugares. Ahora, a través de los medios virtuales, hemos desarrollado Zooms familiares donde nos hemos reunido con toda la familia. Hay fiestas, algunos le llaman chupísticas, o Zoom chupísticos, ¿no? Donde las personas se reúnen y celebran, celebran un cumpleaños, celebran un evento, digamos, y hasta pueden brindar y todo lo demás, ¿no? Esto entonces es lo que hemos nosotros, o lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una serie de cambios propios de la familia, pero además se ha agregado, se ha sumado esta crisis inesperada sobre la cual no tenemos ningún control, ¿no? Hay un riesgo, eso es totalmente real, ¿no? Pero también tenemos muchas oportunidades. Bueno, yo sé que estoy ya sobre el tiempo, más bien me gustaría tener la posibilidad de conversar un poquito en el corto tiempo que nos queda, y si es posible de repente conversar, responder algunas preguntas de parte de ustedes. Profesor Luis, bueno, estamos dispuestos ahorita para todos también, queridos amigos que están conectados. En el chat ustedes pueden realizar las preguntas para que en este momento el Magíster Luis pueda responder las preguntas que ustedes puedan tener. Así que, por favor, allí ustedes pueden ir escribiendo las preguntas. Mientras tanto, nosotros queremos recordar que como Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión, estamos en convocatoria de la Maestría en Ciencias de la Familia con mención en Terapia Familiar. Las clases están iniciando la semana del 20 de febrero, así que después de febrero estamos iniciando con las clases. Así que, queridos amigos, todos aquellos que quieran información de la maestría, ya hemos dejado en el chat, hemos dejado allí un número de teléfono de contacto donde ustedes
pueden solicitar más información. O también por el mismo chat ustedes pueden dejar su número de teléfono y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes. Bueno, tenemos allí en el chat, es una pregunta bastante extensa, la vamos a leer para que usted la pueda responder. Sí. Jairo Turriate dice, sabemos que en una familia funcional, quien decide cambiar será visto como enemigo dentro de la familia, pues habrá quebrantado el patrón de comportamiento familiar. En ese sentido, ¿cómo podemos fomentar el compromiso y la resiliencia del paciente identificado desde el enfoque sistémico? Pues se verá abandonado, aislado, o la familia le mostrará indiferencia a fin de que desista de su intención de cambio y el patrón de comportamiento familiar existente se normalice. Así como la familia puede convertirse en un aliado importante en terapia para el acompañamiento, también puede constituir nuestro principal enemigo si decide poner al paciente en contra del terapeuta y no llevarlo a consultorio nunca más. Sí. Es una pregunta interesante porque implica varias cosas, ¿no? En primer lugar, implica, por ejemplo, una redefinición de lo que vendría a ser, por ejemplo, una patología o un problema en un miembro de la familia, ¿no? Siempre se ha visto como que si un miembro de la familia tiene un problema, entonces ese miembro de la familia tiene que ser tratado, tiene que recibir algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda. Y más bien Jairo lo que nos dice es que en realidad este miembro de la familia es como si estuviera de alguna manera poniendo en evidencia que es la familia la que está funcionando mal, ¿sí? Entonces, claro, como la familia va a tender a esta estabilidad, ¿no es cierto? Esa tendencia homeostática o morfostática, ¿no? Entonces va a tratar de normalizar a este miembro de la familia que está teniendo problemas, ¿sí? Porque no quiere que se desestabilice, la familia no quiere desestabilizarse, quiere seguir en un cierto equilibrio, a pesar que ese equilibrio sea disfuncional. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos plantea Jairo es que en este caso, esta persona que está presentando, digamos, algún problema, es una forma de hacer ver que es la familia la que está teniendo problemas en su funcionamiento. Y claro, por eso él habla de esa tendencia de la familia a tratar de acallar, digamos, a esta persona, ¿no? Pero eso, entonces, si es que la familia acude a terapia, entonces ya es el trabajo del terapeuta el poder ayudar a que se vea no como un problema individual, sino como un problema del sistema, un problema de toda la familia, de tal manera que todos se involucren para poder hacer el cambio, pero que sea un cambio que no implique una sintomatología, porque muchas veces es necesario que este miembro de la familia tenga toda una sintomatología, ¿no? Para poder hacer que la familia cambie. Pero eso lo podemos ver entonces, lo podemos leer como un intento desesperado de tratar de que se produzca este cambio en el funcionamiento familiar. No es necesario llegar a eso, ¿no es cierto? Podemos lograr nosotros que la familia cambie sin que ninguno de los miembros tenga que ser sintomático, ¿de acuerdo? Sino que puedan utilizar otros mecanismos, ¿no? Como la comunicación, la flexibilidad, la resiliencia que menciona Jairo, por ejemplo, para poder lograr resolver este problema, ¿sí? Muy bien, excelente, gracias por su respuesta. Tenemos aquí otra pregunta, Jonathan Solís nos dice que hay un niño que está pasando por un momento difícil, ya que ha sido cambiado de escuela y no ha sido aceptado por el grupo de compañeros durante todo el año. La pregunta es, ¿cómo podemos darle herramientas al niño para que él pueda enfrentar este desafío?
Ajá. Eh, el ingreso, digamos, de un niño a la escuela ya es, digamos, propio de este cambio en el ciclo vital de la familia, ¿no? El niño tiene que entrar a un sistema más grande, ¿no? Que no es su familia, eh, implica que este niño tiene que adaptarse a nuevas normas, a nuevos roles, a nuevas reglas, ¿no? Y muchas veces la familia no siempre coincide con las normas, las reglas, los roles de la escuela. Y eso puede originar, por ejemplo, algún problema, algún conflicto entre estos dos sistemas, ¿no? Entonces, la idea es, al igual que como les mencionaba, digamos, en una familia, para poder resolver un conflicto que de repente está siendo expresado por uno de los miembros del grupo familiar, la familia pueda ver como que es un problema del sistema y lo trabajen de manera colaborativa, que todos se involucren, se responsabilicen y puedan hacer el cambio. En este caso, como son dos sistemas, entonces la colaboración es entre estos dos sistemas, el sistema familiar y el sistema escuela. Cuando ambos se unen y trabajan de manera colaborativa para resolver el problema del niño, entonces estamos funcionando de una manera interdependiente. Estamos siendo conscientes de esta interdependencia entre los sistemas y por lo tanto no podemos caer en este juego en donde tanto la familia como la escuela se echan la culpa mutuamente, ¿no es cierto? Porque cuando un niño tiene problemas en la escuela, los profesores dicen que es la familia la que no está ayudando a que este niño aprenda, a que este niño haga tareas, a que este niño se comporte bien. Por otro lado, la familia le echa la culpa a la escuela, que son los profesores, los que no enseñan bien, los que no le están dando al niño las suficientes herramientas o estrategias para poder aprender. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que salir de este juego y la única manera de salir de este juego es cuando somos conscientes de la interdependencia entre los dos sistemas y trabajamos de manera conjunta, de manera colaborativa. Esa sería, digamos, mi propuesta. Lógicamente que hay que ver otro tipo de intervenciones que son más específicas, ¿no es cierto?, que puedan tener que ver con ciertos problemas ya también específicos del niño o de la misma familia. ¿Sí? Ok, excelente. Tenemos otra pregunta. Katia Morote pregunta, ¿cómo se debe trabajar con un padre que vive solo, sin su esposa, ni tampoco sus dos hijas adolescentes, pero que es totalmente tóxico? Manipula a las hijas contra la madre y cada vez que las visita, o después de cada visita, o en cada visita se termina en conflictos con las adolescentes y con la ex esposa. Ajá. Entiendo entonces que se trata de una familia que está separada, ¿no es cierto? Y que la tenencia, digamos, la tiene de repente la madre, ¿no es cierto? La tenencia de los hijos la tiene la madre. Miren, muchas veces este tipo de problemas tiene que ver con la forma como se ha producido la separación. Cuando la separación es conflictiva, ¿no?, indudablemente que se afecta no solamente la relación de pareja, la pareja no puede hablar para ponerse de acuerdo con respecto a la crianza, la educación de los hijos. Muchas veces hay problemas, por ejemplo, relacionados con el tema económico. Pueden darse problemas relacionados también con eh, la forma o la visita, digamos, que debe tener el padre no custodio, ¿no es cierto? En este caso el padre. Eh, pero esto puede llevar a que uno califique al padre como que él es el problema, como que es un padre tóxico, y no verlo como que es parte de un sistema, ¿no? En donde la expareja tiene también que ver con
este comportamiento del padre, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, mujeres que cuando se separan y es por algún problema, digamos, por ejemplo, como infidelidad o por un problema de consumo de alcohol o de droga de parte de su expareja, eso puede llevar a que se vea entonces a este padre como una persona no adecuada, ¿sí? Y se genera lo que ahora se está llamando como el síndrome de alienación parental. Es decir, la madre custodia, en este caso, la que está a cargo de la custodia de las hijas, no permite que el padre tenga relación con las hijas, no favorece la relación del padre con las hijas. Se aliena, se extraña, digamos, al padre como figura paterna y por lo tanto se genera un problema también en la relación con las hijas. Es decir, el problema conyugal pasa a ser ahora un problema de tipo parental, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí es lo que se está llamando ahora una terapia post-divorcio, post-separación. Una terapia que ayude a que la pareja pueda funcionar adecuadamente como padres, ¿no? Que se pongan de acuerdo en el régimen de visitas, en el tema económico y en tener una comunicación que les permita llegar a acuerdos que ayuden entonces a la crianza y a la educación de los hijos. Yo lo que diría es no ver el problema como algo individual. Hay que verlo siempre como que es parte del sistema familiar. Así estén separados, sigue siendo una familia. Es una familia ahora separada, pero siguen siendo una familia. ¿De acuerdo? Excelente por las respuestas, gracias por su tiempo. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar. Muchas gracias, querido profesor. Como ya dijimos, aquí el magíster Luis Elías es docente de la maestría en Ciencias de la Familia con mención en terapia familiar de nuestra universidad. También recordar que estamos en convocatoria para esta maestría. Todos aquellos que quieran información, bueno, allí ya hemos visto que hay personas que han dejado sus números de teléfono, nos estaremos contactando con usted, o también allí se dejó ya un mensaje a un número de teléfono donde ustedes pueden contactarse. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar. Nosotros vamos a seguir teniendo eventos como estos para que los profesionales puedan seguir capacitándose, podamos brindar más información. Ustedes pueden encontrar información al respecto en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por participar y deseamos que tenga cada uno de ustedes una feliz noche. Muchas gracias también. Estudiar en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión te ofrece ser parte de un programa orientado a la gestión de las organizaciones. Es capacitarse para desarrollar y perfeccionar tus capacidades, destrezas y habilidades con docentes altamente calificados y de gran trayectoria profesional. Nuestras maestrías y doctorados en educación desarrollan en ti tus capacidades, tus destrezas, tus habilidades, en 3 aspectos fundamentales: las habilidades pedagógicas, las habilidades para la gestión y las habilidades para la investigación. Es desarrollar una visión estratégica con proyectos innovadores, generando un nuevo estilo de vida. Me formo y desarrollo para el mundo empresarial. Aprendo de la cultura organizacional acompañada de profesionales de diferentes lugares del mundo. Estudiar en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión me ha abierto las puertas a un mundo laboral mucho más amplio. Nuestros programas priorizan los recursos humanos con valores éticos y morales en el desempeño profesional y el aprendizaje colaborativo de todos nuestros participantes, provenientes todos ellos de las instituciones públicas y privadas.
Nuestra sólida formación se complementa con eventos académicos internacionales, conferencias y el dominio de las nuevas tecnologías para la investigación y desarrollo de soluciones. Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión, la mejor alternativa de capacitación y especialización profesional.